Federico y después Miguel Iván. Sí, el orden sigue siendo el mismo, a menos que el equipo técnico nos diga lo contrario. Bueno, gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Surupuna Woman desde el territorio, el programa de todos los miércoles. Quien les habla, Luis Fuenmayor, y quien me acompaña en esta oportunidad, como todos los miércoles, mi compañera Gracie Pana. Amaya hiya pushwa, tukotira wa kartuma, awarak ripuchi. Nasoy re wain, wanap nasmatu, wakario kawayaka wayuka na wapushwa, tukawane yo tirawa. Antushihia, pupushwa sulumin sulupna womay. Bueno, hola a todos, como todos los miércoles, con ustedes quien les habla, Gracie Lorena González, Guayú Hayariu, en el conversatorio Experiencias de Comunicación Indígena, aportes para la memoria de los pueblos en tiempos de pandemia. Claro que sí, hoy es un día muy especial para nosotros debido a que estamos en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto ha sido decretado por la ONU como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y mi pregunta es para quienes nos ven, ¿saben por qué? Pues bueno, en este día nosotros les vamos a estar hablando acerca de por qué es el Día de los Pueblos Indígenas. En 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reconocida como ONU, firmó la resolución 49-214, donde estipula que el 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto con el fin de reconocer a las comunidades indígenas sus tradiciones, los valores, idiomas y costumbres, y ese aporte que han tenido al fortalecimiento de las culturas nacionales. El enfoque internacional de este 9 de agosto es el COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. Por eso hoy más que nunca decimos que los pueblos indígenas resistimos ante la pandemia. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por el COVID-19. Nuestros pueblos originarios, que en algunos países ya estaban siendo afectados por, llámese, desplazamientos forzosos, minería, conflicto armado, desnutrición. Ahora tenemos un nuevo enemigo y es un enemigo invisible que ha ocasionado miles de muertes alrededor del mundo. Sobre todo, y lamentándolo mucho, a nuestros mayores, a quienes nosotros reconocemos como nuestras bibliotecas vivas. Por esto hemos convocado a algunos pueblos de nuestra Abya Yala para conocer las experiencias de estos procesos indígenas frente a la pandemia. Nuestros invitados vienen de diferentes países, entre ellos contamos México, Guatemala, Ecuador y Colombia, con el fin de compartir cómo están haciendo frente en sus territorios a este gran guanuru que se conoce actualmente como coronavirus. Para entender qué es lo que sucede con nuestros pueblos, esta vez estaremos hablando acerca de la campaña Quitémosle la corona a ese virus. Y para eso tenemos de invitado a Sergio Julián Caballero. ¿Quién es Sergio Julián? Pues él es originario del pueblo indígena mixteco de San Antonio de Huitepec. Fue socio fundador del colectivo de comunicación indígena Ojo de Agua Comunicación. Sergio es un gran baluarte que contribuye al fortalecimiento de la comunicación indígena desde su quehacer. Él forma parte de una gran campaña
que como les habíamos dicho anteriormente, se llama Quitémosle la corona a ese virus, donde producen contenidos para las comunidades. Bueno, luego de conocer esta vasta trayectoria que tiene Sergio en la producción audiovisual y radial, quisiera que compartieras con nosotros acerca de la experiencia que han tenido en esta campaña, cómo fue que nació la campaña de Quitémosle la corona a este virus y por qué en estos tiempos se hace tan necesario la producción de contenidos de información con enfoque diferencial que llegue a todas las comunidades indígenas. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanas y hermanos que comparten conmigo esta mesa. Y bueno, a los que nos están escuchando en los diferentes territorios del Abya Yala, les envío mis fraternos saludos desde este digno y combativo pueblo de Oaxaca, que es la ciudad en donde yo estoy radicando en estos momentos. Y bueno, pues sí, es una realidad que esta pandemia del COVID-19, que desde enero a estas fechas, ¿no?, está arrasando diferentes regiones, países y continentes, y no solamente pues ha paralizado gran parte de las actividades económicas, ¿no?, a escala mundial, sino que también ha impactado pues igualmente en los quehaceres cotidianos de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Y pues no es la excepción a los proyectos comunitarios de comunicación. Aquí en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, pues el territorio, resistimos 18 naciones indígenas, como les llamamos, ¿no? Estos con sus diferentes lenguas nativas, y pues somos 18 de las 68 que existen en el territorio mexicano. Y es por eso que cobra importancia en estos momentos hablar de las radios comunitarias e indígenas en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, ¿no? Ya que son ellos quienes conocen a su audiencia y les ha tocado vivir la pandemia en comunidad. A estos comunicadores les ha tocado ver que la gente en sus comunidades no tiene acceso a los servicios básicos de salud y hablados en su lengua originaria. Esto sin hablar de la distancia a la cual se encuentran ubicadas las clínicas u hospitales y las condiciones en las que se encuentran estas. Todo esto hace que sea una realidad muy distinta a cómo se vive en las grandes ciudades, que es muy alejada a lo que presenta, ¿no?, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal aquí en México, ¿no? Y bueno, y esto se traduce a todo lo que también los medios de comunicación nos hacen llegar, ¿no? Los grandes medios de comunicación que existen en este país, y seguramente que también se comparte con sus comunidades, con esos en donde ustedes viven, ¿no? La realidad de muchas comunidades indígenas es que se han tenido que reorganizar al interior de nuestras comunidades, porque se sabe que es casi imposible acceder a los servicios de salud de calidad y en lengua originaria, por lo que han decidido tomar medidas muy drásticas, ¿no?, de cerrar las comunidades para evitar contagios. Y entonces es ahí donde la radio comunitaria toma una relevancia muy importante, ¿no? La radio ha sido la ventana para conocer qué sucede en otros lados. Las comunicadoras y los comunicadores indígenas han sido los encargados de traducir la información que se genera desde las autoridades sanitarias. Han sido los que han empezado a difundir saberes sobre medicina tradicional y cómo poder cuidar de las personas desde una visión más integral que contempla sus emociones, su cuerpo y su cosmovisión, teniendo que acercar a la radio las voces de médicas y médicos tradicionales, pero también la palabra de las abuelas y los abuelos que cuentan cómo sobrevivieron a otras pandemias, ¿no? Porque esta pandemia no es la única, han pasado muchas, y que como esa sabiduría que bien decían al inicio, ¿no?, de estas voces de nuestros abuelos tienen ese conocimiento para poder hacer frente a esta pandemia, ¿no? Y cómo es en este tiempo es para cuestionarnos también nuestras prácticas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos consumiendo, no? Hemos dejado de consumir lo propio para consumir lo que nos envían desde afuera, ¿no? Entonces, estos comunicadores y comunicadoras están haciendo una comunicación cercana a la realidad de la comunicación.
Ahorita me acuerdo de un ejemplo de un compañero en la Sierra Juárez de Oaxaca que tiene su radio que se llama Ushitza, que es en zapoteco de la Sierra, que cambió el eslogan del gobierno, ¿no? Donde ellos todo el tiempo están diciendo quédate en casa, y él dice, pues yo me quedo en el campo, ¿no? Es un poco para revalorar todo lo que se tiene en nuestras comunidades, todo lo que hay y lo que podemos hacer. Así es que mientras muchos servidores públicos se han resguardado en sus casas y han podido guardar la cuarentena, muchas y muchos radialistas indígenas han tenido que ser más creativos para sostener sus medios y hacer comunicación en tiempos de pandemia. En Ojo de Agua Comunicación hemos estado acompañando a 9 radios comunitarias desde hace mucho tiempo aquí en el estado de Oaxaca, con los cuales hemos estado haciendo producción radiofónica sobre medicina tradicional, mitos y verdades sobre el COVID. En este último tema fue desmitificar esa información falsa que se compartía en las redes sociales, en estas cadenas de WhatsApp, ¿no? Sobre esta parte para poder nosotros decir a la gente que hay otra forma de poder compartir la información. Se tradujeron algunas lenguas originarias, algunas cápsulas que hemos hecho, también algunas cápsulas que hemos trabajado para hablar sobre las emociones de las niñas y los niños, ¿no? Y hace unos días presentamos nuestra serie Quitámosle la corona a ese virus, que pues fue una acción colaborativa con los compañeros y compañeras de Ojo de Agua, pero también con compañeras y compañeros que hacen radio en sus comunidades, ¿no? En estas 9 radios comunitarias que yo les comentaba hace un momento. Veíamos que había mucha controversia en cuanto a si el virus existía o no, si era necesario el uso de cubrebocas, cuando aquí las autoridades federales no la usan, reconociendo el incremento en los niveles de violencia y el abandono del campo, pensando en cuál es la verdadera enfermedad que nos aqueja, ya que en muchas comunidades los problemas de diabetes, obesidad, hipertensión, desnutrición están presentes desde hace varios años, así que nos motivamos a producirla a distancia con compañeras y compañeros en medio de toda esta difícil situación que estamos viviendo. Y bueno, yo les invito, ¿no?, a que puedan escucharlas y descargarlas. Están alojadas en nuestra página web, que es ojodeaguacomunicacion.org. Ahí están, pues, estas 12 programas que se hicieron con estos temas que ya mencionaba hace un rato, para que puedan, pues escucharla y también, pues, como ver pues lo que nosotros estamos haciendo desde estas tierras, ¿no? Que hay en esta serie ponemos unas preguntas sugeridas para detonar el diálogo con las audiencias y así poder retroalimentar y reconocer las debilidades y fortalezas que tiene cada comunidad, porque somos muy diversos. Por otro lado, nos han comentado las compañeras y compañeros de las radios comunitarias que más niños y niñas se han acercado a las radios en busca de un espacio para expresarse, para compartir o simplemente para entretenerse, y desde ahí estamos pensando cómo responder a esta necesidad, tratando de activar, pues, algunos espacios como ludotecas en estas radios. Esto se viene dando al mismo tiempo que el gobierno impulsa y promueve sus proyectos de desarrollo, ¿no?, que amenaza a nuestros territorios, a los territorios indígenas, a los territorios de las comunidades. Y en nuestras comunidades, pues, hay muchas cosas que atender y muy pocos recursos, pero hay mucha creatividad y compromiso con la vida de la vida en la comunidad. Es importante, pues, revalorizar lo nuestro, y de ahí la importancia de seguir haciendo comunicación para nuestros pueblos, seguir haciendo visible nuestra fortaleza, nuestros conocimientos que todavía queda, que hemos vivido y que no es culpa nuestra del que hoy en día estén tan vulnerables, ¿no? Seguir defendiendo, pues, nuestros territorios donde nuestros abuelos, abuelas, nuestros papás, nuestras mamás han cuidado muy celosamente todo lo que en ella coexiste, ¿no? La fauna, la vegetación, el agua, todo. Y entonces es muy importante que nosotros también tengamos esta posibilidad de seguir defendiéndola, ¿no? Seguir también, pues, como decimos en las cápsulas, ¿no?, mostrando una alternativa de vida que no sea a base de despojo y la destrucción
de, pues de los seres que habitan en este territorio, ¿no? Entonces, es eso lo que le podía compartir y que podamos seguir conversando en esta parte, ¿no? De este trabajo que hemos realizado con las cápsulas, con los programas, que pues desde el confinamiento estamos haciendo una labor muy ardua, ¿no? Todos los compañeros y compañeras de las radios que nos han apoyado ha sido muy complicada, ¿no? Porque luego se cae el internet o cuesta enviar los archivos, ¿no? Las grabaron las voces y otro equipo más hizo el montaje, se hicieron las mezclas y fue allí que surgió estos resultados que los que están allá alojados en nuestra página, ojalá puedan descargarlas y compartirlas allá con las audiencias de sus comunidades, con las comunidades de ustedes para que vean también pues esta forma de hacer trabajo comunitario, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco el espacio, les agradezco esta oportunidad de poder conversar con ustedes, de conversar con pues con todos los hermanos y hermanas de la Via Yala que nos escuchan, ¿no? Y que pues sepan que en varias partes de estos territorios hay gente que trabaja en la resistencia y que seguirá resistiendo a pesar de los pesares, ¿no? Entonces, pues dejo este espacio para seguir conversando y pues también responder preguntas o sugerencias del público que nos escucha, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias Sergio por tu participación. Pues muy importante tu aporte desde Oaxaca. Sabemos que este problema del que nos habla Sergio es un problema que tenemos todos los pueblos indígenas. El acceso a los servicios de salud realmente es algo que nos afecta a todos. El saber que tiene que haber una reorganización de parte de las mismas comunidades en cuanto al tema de salud, el uso de lo propio, el fortalecimiento y la revalorización de lo propio, de los procesos tradicionales, es algo indispensable para nosotros en estos momentos, porque realmente si nosotros no valoramos lo que tenemos en estos momentos, ya en un mañana, en un futuro, lamentablemente no lo vamos a poder tener. Así es que muchísimas gracias, Sergio, por ese trabajo que has estado haciendo. Como les decíamos a todos, sus preguntas pueden hacerlas en los comentarios y al final de la jornada vamos a estar respondiéndolas. Los invitados van a estar respondiéndolas. Saludos en este momento a nuestra compañera Yayiko, que ya se encuentra conectada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos entonces con Surupuna Woman, desde el territorio. Bienvenida a Patricia Yayico desde Ecuador, ¿no? Que nos acompaña este día. Y bueno, la red de comunicaciones Wayuu es un proceso que articula los tejidos de comunicación en el pueblo Wayuu con diferentes organizaciones colombo-venezolanas. Asimismo, trabajamos en red con nuestros compañeros en la región Caribe a través de TIT Caribe. A diferencia de nuestros invitados aquí presentes, no hemos tenido la oportunidad de producir contenidos informativos para toda la diversidad que hay en nuestra región. De ahí la importancia de este compartir de ideas y tejido de pensamiento. En muchos países la llegada del COVID-19 ha sido una constante amenaza que según el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, en al menos 163 pueblos indígenas ha detectado con coronavirus más de 27,000 casos confirmados y 1 millar de fallecidos. Las comunidades se encuentran en alto riesgo incluso hasta de desaparecer. Desde diferentes países se ha implementado estrategias comunicacionales de información y prevención para mitigar la pandemia. Asimismo, los procesos comunicacionales indígenas han sido fundamentales para apoyar a sus territorios, creando campañas a través de la palabra, imagen
y sonido. Tal es el caso de nuestros hermanos en Guatemala, por lo que nuestro siguiente invitado nos compartirá desde su experiencia en prensa comunitaria kilómetro 169 en Guatemala, quienes son una agencia de noticias que desde el periodismo, el arte, los feminismos y el ejercicio del activismo a través de los medios, la experiencia que tienen para masificar la información en varios de sus pueblos indígenas. Pues de la agencia, desde la agencia de noticias prensa comunitaria, nos acompaña Estuardo Tunche Soyoy del pueblo Cachiquel, quien hizo su carrera de ciencias jurídicas y sociales, es periodista y estratega de redes en prensa comunitaria y productor de televisión en TV San Pedro. Eduardo, quisiera que nos compartieras cómo hacen para producir y generar contenido teniendo en cuenta que las comunidades indígenas son diversas por su territorio, idioma y cultura. También quisiera que nos compartieras cómo hacen para llegar a estos diferentes pueblos. Turup, Nahuamay y el público presente, estamos muy contentos y agradecidos por tu presencia. Bienvenido a este espacio y adelante, Estuardo Tunche. Nana, Tata, Albo, Gingan Cocotan Gualma, Rosconojue, Cojue. Buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero gusto poder coincidir con las personas que están acompañando en este conversatorio. Realmente veo muy necesario este tipo de espacios para ir fomentando la hermandad entre los pueblos originarios, ya que por muchos años, por mucho tiempo, los poderes hegemónicos nos han vedado el poder alzar la voz. Y pues mis felicitaciones a las y los organizadores de este evento, porque nos permiten alzar la voz y poder irles contando ir contando qué pasa en nuestros territorios. Déjenme decirle que yo he estado trabajando en la comunicación desde el año 2014 y hasta la fecha hemos estado en procesos de formación constante, tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano. De ello también hemos ido creando pequeños cortometrajes con temas de denuncias, a tal grado que el año pasado estuvimos en el Festival Ícaro con Casa Comal, produciendo un cortometraje en la cual denunciamos ciertas atrocidades que vivimos de parte de los pueblos indígenas acá en Guatemala, específicamente en el territorio Maya Cachiquel. A raíz de estos procesos de comunicación, también logramos fundar un canal de televisión llamado TV San Pedro, el cual tiene alcance a más de 10 municipios en 2 departamentos. Pero entrando en materia, prensa comunitaria, nos destacamos por ser una agencia de noticias conformada por un equipo interdisciplinario, como ya bien lo mencionaban, proveniente desde las ciencias sociales, el periodismo, el arte, los feminismos, el medioactivismo, y estamos trabajando desde el nivel comunitario, a nivel nacional y también fuera de Guatemala. Prensa comunitaria se legalizó como agencia de prensa alternativa un 20 de diciembre del 2012, por lo que ya estamos cerca a nuestro 8º aniversario. Al inicio de esta pandemia, para hacer un preámbulo y poder tener elementos para poder ir respondiendo a lo que se nos ha encomendado en esta tarde. Al inicio de la pandemia, nosotros estuvimos denunciando a través de nuestras redes sociales la falta de agua en los territorios y en diferentes partes de Guatemala. Una de las principales acciones para prevenir el COVID-19 era de lavarse las manos y tener una higiene más estricta, pero nuestros pueblos indígenas no tenían acceso al agua. El alcalde municipal y las autoridades municipales de los territorios no garantizan el agua, que es muy importante y pues también es un derecho humano. Realmente estas situaciones nos llegaron a nuestras plataformas y también nuestros compañeros estuvieron documentando estas situaciones, como también estuvimos
documentando la medicina ancestral maya, que es prácticamente un té que nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y prevenir, y a las personas que han estado con COVID-19 les ha ido aportando positivamente este té. Nuestros compañeros y compañeras han pasado por distintas amenazas y agresiones e intimidaciones durante la pandemia, pues las autoridades han denegado la información a nuestros compañeros, a tal grado que han prohibido a ciertos sectores dar información sobre lo que está pasando con la pandemia. Eh, eh, Se le dio la orden a las municipalidades a que restringieran la información y ver cómo va avanzando la pandemia en los diferentes territorios. Es así como nos hicimos o nos dimos obligados a hacer o a ejercitar una figura que está en nuestro ordenamiento jurídico, la cual se llama acceso a la información pública. Hemos tenido que accionar para ir encontrando información y cómo va avanzando la pandemia. Creamos una sección especial que se llama COVID-19, en donde registramos toda la producción propia, documentando la pandemia a nivel nacional. Tenemos una investigación especial sobre la salud comunitaria, lo que les mencionaba, sobre la medicina tradicional maya, que los pueblos indígenas nos muestran o nos comparten las recetas de un té que ha sido de mucho beneficio para las personas que han dado positivo al COVID y también a las personas para prevenir y estar con un sistema inmunológico más fuerte. También creamos el programa que se lleva a cabo por las plataformas de nuestras redes sociales que se llama Problemas Técnicos, que son programas de entrevista en vivo a través de Facebook para informar sobre la pandemia en el país. Estas son algunas de las actividades periodísticas que hemos ido realizando a través de la pandemia. Y es que hacer periodismo indígena y comunitario en medio de la pandemia pareciera que fuera como hacer un periodismo en tiempos de guerra. Para ir respondiendo a lo que se me han comentado en esta oportunidad, que es cómo hacen para producir y generar contenido, tomando en cuenta que las comunidades indígenas son diversas por su territorio, idioma, cultura y cómo llegan a diferentes pueblos. De esta pregunta la voy a desglosar en 3 partes. La primera, ¿cómo hacen para producir y generar contenido? Producimos un mínimo de 6 reportajes o noticias diarias. En días de mucho trabajo podemos realizar hasta 10 notas periodísticas. Tenemos una interacción de 3 millones a 1 millón en todas nuestras redes sociales a través de los internautas que nos siguen. Por ejemplo, hemos alcanzado de manera orgánica los 34,500 seguidores en la plataforma de Twitter. Tenemos un alcance, o en este mes logramos alcanzar los 239,000 seguidores en la plataforma de Facebook. Y pues esto ha significado un verdadero reto desde nuestros inicios para romper el cerco mediático. La segunda, las comunidades indígenas son diversas por su territorio, idioma y cultura. Somos un equipo conformado por mujeres y hombres con orígenes maya, canjobal, quiché, mestizos, mam, quechí, poconchí, cachiquel y chuj, que formamos parte de la agencia de noticias y vivimos en diferentes lugares de Guatemala, y pues eso nos hace tener una vasta experiencia en pueblos indígenas. Y finalmente llegamos a la tercera. ¿Cómo llegan a diferentes pueblos? Pues déjenme decirle que nuestro trabajo lo realizamos en grandes regiones. La primera, que es en Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y San Marcos. La segunda es en Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz y Chiquimula. La tercera es la región central, la región de Zacatepeques y Chimaltenango.
pero a través de las alianzas hemos ido teniendo a más periodistas que nos hace llegar a todo el territorio nacional. También tenemos a un equipo en Los Ángeles, California, de Estados Unidos, del pueblo Maya Cancobal, y pues de una forma organizada y articulada podemos llegar a diferentes partes de Guatemala. En conclusión, y respondiendo más concreta la pregunta, podemos decir que a través de nuestras redes sociales, la página web y lo digital, llegamos a la mayoría de pueblos. Ellos toman nuestros materiales y los trasladan a través de sus plataformas digitales en sus idiomas y a través de la televisión comunitaria y radios comunitarias. Así llegamos en sus idiomas maternos. Como se han dado cuenta, prensa comunitaria tiene alrededor de más de 50 periodistas a nivel nacional. Esto nos permite poder interactuar con los pueblos indígenas. A través de estos 50 periodistas y un poquito más, nos hacemos muy diversos porque tenemos diferentes pueblos dentro de prensa comunitaria. Por ejemplo, yo que soy maya cachiquel, también tenemos a personas que son cancobales, a personas que son quiché, y eso hace que decodifiquemos la información y lo traslademos a un lenguaje más entendible a nuestros seguidores, a nuestros internautas, y también muchas veces los pueblos indígenas toman nuestra información, lo trasladan en su idioma y luego los difunden en sus medios digitales, en sus canales comunitarios y en sus radios comunitarias. Precisamente por el trabajo que realizamos, prensa comunitaria se ha ido catalogando también como un referente para las personas que hacen investigación, y podemos decir que prensa comunitaria también ya se ha ido convirtiendo como en una especie de biblioteca, porque tenemos archivado un montón de información de todo tipo, desde movilización en territorios, desde la libertad de expresión, desde la persecución penal a personas que defienden el territorio, el agua, y personas que están en contra de la minería. También tenemos temas de migración. Entonces, prensa comunitaria se ha ido, o más bien ha sido un referente para muchos de los que hacen investigación, pues la información está al alcance de un clic en nuestra página web. Y pues eso es un poco de lo que hemos estado trabajando en medio de la pandemia, haciendo énfasis en la documentación de los pueblos indígenas sobre las acciones que se están yendo tomando en los diferentes territorios, cómo están denunciando también las acciones de los pueblos indígenas, y todo eso lo vamos documentando a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Nos pidieron también que mencionara nuestra página web y nuestras redes sociales. Estamos como Prensa Comunitaria en Facebook, Instagram y Twitter. Y nuestra página web, que es www.prensacomunitaria.org. Mis redes sociales son Estuardo Tunche, que estoy en Facebook e Instagram, y espero poder ir aclarando lo que en esta tarde se me ha encomendado, y pues estamos a la orden para de pronto responder algunas preguntas que las personas que nos están viendo quieran hacer. Así que muchas gracias y un saludo desde Guatemala, desde la región Maya Cachiquel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Claro que sí, es muy importante los aportes que están haciendo en su territorio, en Guatemala. Eduardo nos ha estado hablando acerca del que el colectivo involucra distintos profesionales, y eso es algo que representa diferentes miradas a esta situación que estamos viviendo los pueblos indígenas en estos momentos. Esta realidad de la que habla Estuardo acerca de la restricción de la información es algo a lo que nos enfrentamos todos. Los comunicadores tenemos que estar constantemente en esta dinámica de poder solicitar la información pública y conocer la realidad de una manera veraz, de tener la certeza de lo que está sucediendo. Me ha llamado mucho la atención una frase de Estuardo, y él decía que hacer periodismo en estos tiempos de pandemia es como hacer periodismo en tiempos de guerra.
Es algo que me queda sonando, Estuardo, y sí, es asombroso el tema de cómo, a pesar de tener esa seguridad para poder decir que es muy difícil el poder hacer comunicación en estos tiempos, han alcanzado una cantidad tan considerable en Facebook de seguidores y que han logrado llegar a ese punto de conciencia en el que dicen, estamos rompiendo el cerco mediático. Poder decir eso es algo que esperamos que pueda suceder en todos los pueblos de la Abya Yala. El que hayan diferentes pueblos trabajando en esto es lo que lo convierte en algo tan interesante, debido a que existe un trabajo colectivo, no solamente desde el proceso a nivel nacional, con toda la cantidad de profesionales que están trabajando en esto, sino también cómo participan las radios locales en este proceso de descodificar la información y poder llevarlas en idiomas y en lenguas a los pueblos y comunidades tradicionales. Ahora desde Guatemala nos vamos a Ecuador y lo hacemos con Acapana. ¿Y qué es Acapana? Acapana es un trabajo por el empoderamiento, la creación, el fortalecimiento, el impulso y la difusión del cine y el audiovisual de las naciones y los pueblos indígenas, como nos reconocemos. Este proceso se está haciendo con los pueblos afroecuatorianos y los montuarios de Ecuador como un ejercicio de autodeterminación y autorrepresentación. Hoy nos acompaña Patricia Yayico, a quien estimamos mucho. Patricia ha dirigido, producido y escrito varios cortometrajes de ficción y de documental. Ha colaborado como directora, productora y guionista. Podemos decir que actualmente hace parte del directorio de la Asociación de Creadores del Cine y del Audiovisual de Pueblos y Nacionalidades, conocido como Acapana. Patricia es una mujer cineasta que ha usado la cámara como un ojo para el autorreconocimiento, para representar la realidad como indígena, rompiendo los estereotipos y creando documentos desde el audiovisual con el sentir de su pueblo, productos hechos con el corazón. Este es un proceso muy necesario en cada pueblo y consideramos que es algo que debe de darse en todas las naciones del mundo, en todas las naciones indígenas. Patricia, bienvenida. Quisiéramos que nos contaras cómo ha sido el afrontar estos tiempos de pandemia en Ecuador, cómo es el proceso de documentación que han estado realizando, debido a que entendemos que el filme es un documento que vive y logra perdurar en el tiempo, a diferencia de las noticias que se van presentando conforme a las urgencias lo vayan solicitando. Desde el quehacer cinematográfico y la experiencia de tu colectivo, quisiera que nos comentaras acerca de qué es lo que están haciendo desde el documental y qué es lo que vamos a salvaguardar como memoria de nuestros pueblos acerca de estos tiempos de pandemia. Buenas tardes con todos los compañeros. Agradecerles a todos los compas que están acompañando acá este foro, esta mesa, a los compañeros que han organizado, a todos los compas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Bueno, pues comentarles un poco de lo que es Acapana. Acapana, como comentaba el compañero Luis, es un espacio donde nos encontramos productores audiovisuales de diferentes pueblos y nacionalidades, tanto personas jurídicas como naturales, los que nos hemos convergido con esta necesidad de poder
contar nuestras propias historias, con la necesidad de romper estereotipos que nos están dados desde el mundo occidental, que nos cosifican, que nos folclorizan, que nos minimizan, que lo que hace es plantear una imagen nuestra que no es, en la que no nos sentimos representados. A nosotros nos ven como sujetos culturales, sin embargo, nosotros somos sujetos políticos desde siempre. Pero lo que han intentado hacer es que nos convertimos en sujetos sociales solamente, perdón, sujetos políticos solamente cuando estamos en las calles o estamos paralizando, eh, eh, haciendo un ejercicio de nuestro derecho a la resistencia. Y no es así. Somos sujetos políticos siempre y desde siempre, y eso no quieren verlo. Nosotros como comunicadores, como realizadores audiovisuales, lo que buscamos es romper esas lógicas, ¿no? Y romper esta idea de que es necesario que venga otro externo, blanquito, o con muy buena voluntad o lo que fuese, a contar lo que nosotros pensamos, soñamos, sentimos. Y desde hace algún rato acá en Ecuador, sobre todo, un poco más de 30 años, compañeros nuestros lo que han venido a asumir estas herramientas, el audiovisual, como una herramienta para poder contar nosotros nuestra propia historia con nuestra propia voz. ¿Y qué ha pasado ahora en Ecuador a partir de la pandemia? Pues como creo que en la mayoría de los países, los gobiernos de turno, lo que se ha evidenciado su carácter ausente, ¿no? Ausente e incompetente con frenar o intentar que sean menos dañinos estos contagios o estas cosas en las comunidades. Ha sido, por ejemplo, en Ecuador, ha tenido que ser la organización social, o la organización, en este caso el movimiento indígena, quien plantea estrategias de comunicación propias. Es decir, por ejemplo, la CONAI tuvo que armar cartillas de lo que estaba pasando con relación al COVID en las comunidades, para las comunidades en 7 idiomas diferentes, pero hecho por nuestras organizaciones. El Estado ni siquiera pensó que se necesitaba hacer este tipo de mapeos o este tipo de traducciones o lo que fuese, ¿no? Y menos coordinó. Es un Estado que no dialoga, es un Estado que lo que hace es invisibilizar, y en este caso de la pandemia, dejar como a la suerte de las comunidades. ¿Y qué hemos hecho nosotros, los compañeros comunicadores independientes, populares, alternativos, como queramos, como denominarnos? Lo que hemos hecho es acompañar esos procesos. Con un trabajo colaborativo con otras organizaciones, lo que hemos hecho es acompañar y conocer y registrar lo que están pasando en las comunidades. Y no solamente cómo enfrentan los casos de muertes, sino como, por ejemplo, cuáles son las estrategias que han impulsado para contrarrestar la pandemia en las comunidades. El uso de las plantas medicinales, el diálogo o el fortalecimiento de las comidas tradicionales, pero también el diálogo como muy permanente con los compañeros yachaks y mamás de los territorios, ¿no? Otra de las cosas que nosotros también hemos puesto como mucha atención es evidenciar qué es el campesino del rural y de la rural y urbano, quien sostiene la economía en este caso del país de Ecuador. Y eso no se evidencia, ¿no? Lo que hacen es que anulan este aporte de nosotros, las comunidades, los compañeros que están en las comunidades trabajando la tierra, sembrando la chacra, produciendo la economía, o el aporte de las mujeres que hacemos en las casas también. Entonces, esas cosas lo que hemos hecho es registrar y también impulsar, porque si no, lo que dice el Estado es, bueno, quédense en la casa, no hay cómo salir, pero sin embargo, las comunidades están saliendo porque están produciendo. Y eso hace que genere, la economía se genere y que no se desabastezca, por ejemplo, las ciudades. Y eso no lo contempla, ¿no? Y lo que hace es también que en vez de fortalecer estas cadenas productivas locales, fortalecen los supermercados, las grandes cadenas. Entonces, un poco eso hemos estado registrando
¿no? También lo que y estos aportes colaborativos para evidenciar esto lo hemos hecho a partir de textos, pero también a partir de audiovisuales, con otros colectivos que nos hemos aliado, porque en esta pandemia no es que lo que hemos optado es compañeros que están en la zona o que podemos ir, nos hemos colaborado y hemos trabajado así. Mm, Otra de las como cosas que a nosotros nos parece bastante importante dentro de esta lógica de hacer comunicación, de hacer producción audiovisual, es fortalecer la autorrepresentación, para que no venga nadie a darnos diciendo lo que nosotros no somos o lo que nosotros no queremos, ¿no? Em, el- Nosotros creemos no solamente necesario evidenciar las ausencias del Estado, no solamente en el plano de cómo llega la información de la pandemia y de todas estas cosas, porque claro, nos podemos dar cuenta que cómo hacemos, por ejemplo, en una comunidad que no tiene el centro de salud permanente, que es un compañero, que son comunidades donde viene el personal de salud o el médico cada 15 días y se enferma algún compañero o tiene algún síntoma, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacen las comunidades, por ejemplo? Para poder caminar, para poder evidenciar que le está sucediendo algo. Eh, no, porque no hay esta lógica. Lo que han hecho es bajar todos los médicos, el Estado ha bajado todos los médicos y no van. Solo van cuando ya hay algún muerto. Dice, entonces hacemos el cerco epidemiológico, pero nada más. Y lo que pasa cuando hacemos el cerco epidemiológico en las comunidades es que se tiende a estigmatizar, porque no hay tampoco una una estrategia de decirles esto de que te dé el COVID es normal y no se estigmatice a la persona o a la familia y se lo vea como algo raro, malo y que no te acerques, no socialices ni nada, ¿no? Claro, con este proceso de poder tener en cuenta el espacio de bioseguridad, de la distancia social y todo, ¿no? Eso hemos podido intentar, lo que hemos intentado hacer es acompañar las realidades y no solamente con respecto a la pandemia, porque con respecto a la pandemia está pasando ahora, sin embargo, hay cosas que no se paran, ¿no? La intromisión del Estado en zonas por el petróleo, por ejemplo, por la minería, eso sigue y a pesar de la pandemia no han parado. Y eso también estamos recogiendo, también estamos evidenciando que para algunos la economía se para, o sea, los compañeros informales no pueden salir porque se contagian o ellos pueden provocar el contagio. Pero los que van los petroleros, los mineros con sus grandes volquetes y todo lo demás, pueden entrar, salir de la comunidad y no pasa nada. Teniendo ellos sin el control de bioseguridad, nada, entran y nadie les dice nada, ¿no? Porque claro, estos espacios para el gobierno es sectores estratégicos, no pueden parar. Y claro, esto de no parar va a ser siempre, va, va a ser siempre como muy subjetivo, porque si es que yo eh, estoy hay una familia que tiene posibilidades de sobrevivir, de quedarse 2, 3 meses sin ir sin trabajar y tiene sus ahorros y todo, va a quedarse tranquilo, pero gente que estamos trabajando del día a día, que no recibimos remuneración o lo que fuese, es muy difícil que te digas quédate en casa, ¿no? Entonces hay que mirar todas esas cosas que está pasando y evidenciarlos también, y eso es lo que hemos intentado hacer acá en Ecuador. El trabajo de los comunicadores, de los realizadores, siempre es un espacio, un periodismo, un espacio de bastante riesgo, y no solamente en este caso del contagio, ¿no? Sino porque cuando en octubre acá, por ejemplo, cuando nosotros evidenciamos nuestro trabajo, por las bombas que te dan en el ojo, o por los golpes, o porque te quitan la cámara, o porque hay un cerco mediático fatal, o por todas esas cosas, ¿no? No es solamente eso, sino es siempre, también hay el riesgo que no ven la cuestión económica, piensan que los comunicadores, los realizadores vivimos del aire, ¿no? Y no necesitamos tener una remuneración o algo. Hay un montón de cosas que se tienen que ir planteando y peleando, ¿no? Sobre todo. Y esto solamente es posible con la organización de los comunicadores en este caso, con la organización en Ecuador, con la organización
nuestra, el movimiento indígena, y eso se va a hacer así, si no, el Estado no creo que nos digan, vean, ustedes están haciendo un buen trabajo, tienen un montón de seguidores, miles de seguidores, tengan esto, ¿no? Entonces, yo creo que, y a pesar que es necesario que miremos que nada de lo que hemos logrado, en este caso en Ecuador, todos los derechos han sido conseguidos con mucho esfuerzo, con mucha sangre, ha sido el resultado de la vida de compañeros y compañeras que se la han jugado, ¿no? Entonces, agradecerles, bueno, comentarles eso, agradecerles por los espacios. Ya vi una notita que me queda nada de tiempo, pero comentarles que acá seguimos como resistiendo a partir de eso, de poder mostrar lo que somos, mostrar lo que queremos, nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero también denunciando y evidenciando el tipo de Estado que tenemos, el tipo de gobierno que está rigiendo nuestros países y que es necesario poder seguir dando este tipo de batallas que no solamente son en un discurso bonito, sino sobre todo en acciones concretas que permitan a los pueblos poder cambiar nuestras realidades. Y no solamente a los compañeros y compañeras de las comunidades rurales, sino también las urbanas. Eso, compas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Patricia nos comentaba acerca de una realidad, y es que la comunicación es una necesidad, y esta necesidad parte de tener que contar nuestras propias historias, debido a que no podemos seguir esperando de que otras personas las cuenten por nosotros. De que no somos objetos culturales. Esta visión de mundo es muy común globalmente, de que somos objetos de museo, de que estamos para que nos aprecien desde la visión como objetos folclóricos, por nuestros colores y nuestros diseños, puesto que nosotros, aparte de ser sujetos culturales, somos también sujetos políticos, y que tenemos un fin, y este fin o este objetivo que nos hemos trazado como pueblos indígenas es el poder defender nuestros derechos. Patricia nos hablaba también acerca de las estrategias comunitarias para la prevención en estos tiempos debido a la ausencia del Estado, y es algo que nosotros desde el pueblo wayú también hemos vivido y hemos estado experimentando, como decíamos anteriormente con los demás compañeros, que sí, que hay que volver a lo propio, volver a lo nuestro, a nuestras medicinas y a nuestros aislamientos, nuestras formas de protegernos. La Purraragua, como le decimos nosotros en Wayuunayki, en una protección que no es solamente aislarse físicamente, sino también protegerse espiritualmente de toda esta situación que se está presentando en estos momentos. Patricia nos hablaba también acerca de que las comunidades son la garantía de abastecimiento en la ciudad. Y esto es algo que nos lleva mucho nosotros a la reflexión de que tenemos que seguir produciendo, de que tenemos que seguir trabajando, debemos de seguir nosotros brindando lo mejor de nosotros mismos para nuestros pueblos, y que el mundo nos vea como, no solamente como una bonita foto, un bonito retrato, sino como sociedades, como gente que está trabajando, que está haciendo, y que en estos tiempos no estamos encerrados en nuestras casas haciendo nada, sino que estamos en nuestras comunidades trabajando y produciendo. De que hay un proceso de fortalecimiento en la autorrepresentación. Eso me ha marcado muchísimo, Patricia, y gracias por esa frase. La autorrepresentación es algo muy necesario para nosotros en estos momentos, pues es la única forma de que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos y podamos decirle al mundo quiénes somos. Queremos agradecerles a todas las personas y saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de este Facebook Live. Tenemos por ahí comentarios de Red Siquín, quien saluda desde Guatemala, comentarios de Kawara Piyeyu,
muy emocionante sus experiencias, dice ella. Manuel Ángel nos saluda desde la comunidad del Llano en el municipio Machiques de Perijá, en Venezuela. Jason Menco saluda desde Maicao a nuestros invitados y a todos los que nos ven a través de este Facebook Live. Cabildo Mocaná de Puerto Colombia saluda. Tenemos también saludos de Elizabeth Pirela para Patricia Yayico. Dice, acá Patricia, tu fanaticada presente. Tenemos un mensaje de Gilberto Escobar. Dice, buen trabajo, Estuardo. Felicitaciones a Estuardo. Terry Chompaz dice, la comunicación es la mejor forma para circular la palabra y el pensamiento. Gran trabajo de la red de comunicaciones. Muchísimas gracias, Terry. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en este momento y están compartiendo de este conversatorio. Bueno, gracias a todos, gracias a Estuardo, a Sergio, a Patricia Yayico. Pues bueno, seguimos luchando por lo nuestro. Los pueblos indígenas están buscando sus propias soluciones de esta pandemia, tomando medidas y utilizando los conocimientos y prácticas tradicionales como el aislamiento voluntario y el uso de la medicina tradicional, así como las medidas preventivas propuestas por la OMS, difundidas y abordadas en sus propias lenguas, ¿no? Es importante resaltar los procesos comunicacionales que vienen adelantando a nivel nacional cada uno de los territorios. Es por ello que resaltamos la experiencia que viene adelantando Colombia desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, la cual tiene una cobertura de más del 80% del territorio colombiano a través de una campaña iniciada desde abril. De la mano de la sabiduría de los mayores, han decidido no nombrar al virus, de modo que vienen sacando un boletín informativo que da cuenta del monitoreo de las 50 organizaciones afiliadas y no afiliadas a la ONIC a través de su sistema de monitoreo territorial. Han sacado ellos 42 boletines informativos con el nombre ONIC, Salvando Vidas. Asimismo, el trabajo que viene gestando la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, CONCIP, quienes se preparan para la implementación de las actividades de la política pública de comunicaciones de y para los pueblos indígenas, ¿no? A través de la alianza con el Ministerio de TIC y Mincultura para favorecer procesos de formación en comunicación propia, campañas de atención a los pueblos indígenas en tiempos de COVID-19. De México, Guatemala, Ecuador y Colombia, este tejido comunicacional llega a la zona norte del país, La Guajira, con nuestro compañero Miguel Iván Ramírez Boscán, indígena guayú del clan Pinayu, comunicador indígena, comunitario, fotógrafo, realizador audiovisual, diseñador gráfico. Ha realizado documentales que hablan sobre la memoria, cultura y conflicto armado, y que entre ellos se destaca Guasimal, testimonios de una masacre, y Manifiesto Guayú, voces que narran el impacto del conflicto armado en el territorio guayú. Defensor también de los derechos humanos, ambientales y territoriales, consejero de comunicación de la Fuerza de Mujeres Guayú, director de Agencia Autónoma de Comunicación Noti Guayú, también miembro cofundador de la Red Comunicaciones y la Muestra de Cine y Video Guayú, que actualmente es también coordinador de la Escuela de Comunicación del Pueblo Guayú, Jayariyuf París Montiel. Es ilustrador de Parero, Ilustración, Sátira y Palabra, como también es coordinador de la Alianza Estratégica Comunicacional La Guajira se protege. Bienvenido, Miguel Iván, a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Miguel Iván, quisiera que nos contaras en qué consiste la estrategia de comunicación La Guajira se protege. Adelante, Miguel Iván. Bueno, buenas tardes Grace, y saludar a todos los compañeros que también en estos momentos desde Guatemala, desde México y desde Ecuador
han hecho presencia en estos momentos con sus palabras y experiencias aquí en territorio guayú, y que así sea de manera virtual en estos momentos, y a lo que de pronto estas experiencias que nos arroja la pandemia y temas de comunicación ha sido esto precisamente. Pero ver también lo beneficioso que es poder acercarnos a través de estos medios y escucharnos, pero además también encontrar todos esos puntos de encuentro que la comunicación y las experiencias nos han venido arrojando. Comentarles acerca de qué es esta estrategia de La Guajira se protege. La Guajira se protege es una reacción de las organizaciones que hacemos parte de la red de comunicaciones del pueblo guayú, tales como la Fuerza de Mujeres Guayú, la Organización Indígena de La Guajira Yanama, el periódico Guayúnaiqui, la emisora Radio Fe y Alegría, y otras personalidades que hacen parte de toda esta actividad estas actividades que hace la red de comunicaciones del pueblo guayú, y establecer una estrategia para este pueblo guayú que se encuentra sumergido principalmente, hablar de eso, y que es un pueblo indígena que está entre dos naciones. Pero no solamente que sean solamente dos naciones cualquiera, sino lo que representa estar sumergido en medio de dos naciones cuyos modelos políticos y económicos son totalmente diferentes. Tenemos una Venezuela que desde hace más de 15 años viene practicando un modelo político y económico en torno a un socialismo, pero también tenemos una Colombia con un capitalismo muy marcado, pero entre los cuales es muy evidente encontrarnos todo, que independientemente de los modelos políticos y económicos que acompañan nuestra nación guayú, encontramos la similitud en temas de la falta de agua, encontramos la similitud con temas de procesos de corrupción, y que estas son pandemias antes de esta pandemia de la cual en estos momentos nos toca empezar a hablar. Hablar de cuando a principios de este año que sonaba de que por allá lejos en otro continente, en la China, empezaban a anunciar una enfermedad y unos brotes que se venían dando, pero que con el pasar del tiempo y las semanas veíamos que se iba comiendo el mundo entero, y nosotros como red de comunicaciones del pueblo guayú empezábamos a visionar, bueno, tenemos que reunirnos, tenemos que hacer algo, porque hay algo que hay que empezar a salvaguardar, y es que decían en aquel momento que lo primero que este virus, que esta pandemia empezaba a atacar eran nuestros viejos, y que nosotros ante eso debíamos empezar a trabajar, pero no nos dábamos cuenta que esto atacaba muchas otras cosas más. Y el tema de poder tener presente cómo nuestra economía se iba a ver afectada, cómo no solamente el tema de la salud, sino las condiciones geográficas en las cuales se encuentra nuestro territorio y todas las vulneraciones que nosotros hemos sufrido por las coincidencias que estamos hablando. Por ejemplo, ahorita Patricia hablaba claramente acerca de que a nosotros nos convocaron a encerrarnos en casa, ya que a nosotros nos vinieron a invitar a limitar nuestras actividades cotidianas para la productividad de las comunidades, pero que estas empresas y estas multinacionales nunca dejaron de acechar el territorio, que el gobierno nunca dio para saciar las diferentes necesidades que se venían presentando, y que ante esto además existe dentro de nuestra sociedad guajira una ausencia de producción de información en el idioma propio, en el idioma guayúnaiqui, para lo cual entonces nosotros no solamente teníamos que aislarnos por un virus, sino que ya veníamos aislados de toda una forma de hacer comunicación en territorio guayú colombo-venezolano, y que no correspondía a las necesidades de información que el pueblo guayú necesita. Es aquí donde nosotros empezamos a establecer una serie de estrategias comunicativas que correspondan a esa necesidad principalmente, y que a través de diferentes medios poder establecer alianzas, no solamente entre las organizaciones que hacemos parte de la red, sino también poder hacer alianzas que permitan masificar la información. Sí, principalmente teníamos que valernos de las redes sociales de cada una de las organizaciones, pero también de la red de comunicaciones guayú, y a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, de SoundCloud, hemos venido diseñando y pues promoviendo información en torno
a la necesidad que existe de información en todo el territorio. Hemos creado aquí entonces una estrategia gráfica principalmente, con la cual nosotros hemos buscado hacer ilustraciones que sean lo más cercanas posibles a las realidades, pero además de también que tengan información en el idioma Wayuu-Naiki. También hemos tenido presente hacer, contar a través de la prensa escrita y a través de la circulación de las redes sociales, diferentes historias, no solamente de las problemáticas que aquejan al pueblo wayuu, sino también identificar historias de vida, porque como este evento también fue convocado con la intención de cuál es el aporte que desde las comunicaciones hacemos a la memoria de los pueblos. Resulta que también sí, al interior de las comunidades hay gente que le ha tocado con una palabrita que ha sido muy famosa para esta época, y hay gente que le ha tocado reinventarse. Y diferentes anécdotas, diferentes historias nos hemos permitido conseguir, registrar y poder empezar a circular a través de los diferentes medios, historias de vida que narran esperanza, historias de vida que narran la gallardía de muchísima gente que se está debatiendo ante la realidad que nos ha arrinconado esta circunstancia por la pandemia, pero que la gente ha sabido responder. Hoy gente que ha empezado a valerse de diferentes situaciones, tanto como de la tecnología, como volver a la tierra. Muchos indígenas que se habían alejado de la tierra para sembrar, para criar sus animales o para la pesca, han retornado y han encontrado dentro de estas actividades que se han venido de alguna forma debilitando, pero que estas circunstancias los han venido también atrayendo de nuevo. Y estas historias de vida también han sido muy importantes de registrar para la memoria de lo que nos está sucediendo en esta época de pandemia. Tenemos un programa radial, y este programa radial corresponde también a que es la radio, el medio virtual, el medio de comunicación mucho más efectivo para llegarle a todas las comunidades que se encuentran aisladas dentro de nuestro territorio y que pueden llegar a diferentes lugares. Sin embargo, como pueblo wayuu no contamos con emisoras comunitarias lo suficientemente dotadas para poder llegar a toda la vasta población, tanto en Colombia como en Venezuela, pero las pocas que tenemos han sido muy prestas a que se circule un informativo que producimos desde el inicio de la pandemia, y ya hemos llegado a 21 programas. Esta semana llegamos a 21 programas de manera ininterrumpida, y que hemos logrado circular en diferentes emisoras. Suena en la emisora Radio Fe y Alegría de Paraguaypoa, suena en la emisora Ecos de la Macuira en la Alta Guajira, en Nazaret, suena también aquí en la emisora de Maicao Frontera Estéreo, y hemos venido haciendo lobby, hemos venido haciendo visitas para que podamos en lo posible poder transmitir este informativo radial en muchas más emisoras. Consideramos que al finalizar esta situación, el informativo Waympira y las diferentes formas de comunicar que hemos venido compartiendo se conviertan en un referente de información para el departamento de La Guajira, que entienda el periodismo y la forma de hacer comunicación aquí en el departamento de La Guajira, y sobre todo también en Colombia, la necesidad que tenemos de responder con información, con enfoque diferencial en el idioma Wayuu-Naiki. Información para el pueblo wayuu. Tenemos un departamento que tiene el 49% de población indígena y al que hay que corresponderle con información oportuna. Y que en estos momentos también cerrando en qué consiste esta estrategia de comunicación, La Guajira se protege. También hablar acerca de este programa que ha logrado en estos momentos el equipo de trabajo de la red, a través del equipo de trabajo audiovisual que trabaja Sulupuna Wongmay, y que ha logrado convocar estas experiencias de diferentes países, diferentes naciones del Abya Yala, y que podamos encontrar esas similitudes ha sido muy grato. Que podamos además también complementar lo que nuestras experiencias vienen narrando, y que este aporte que la red de comunicaciones del pueblo wayuu viene haciendo
en conjunto con cada una de sus organizaciones, y esta alianza estratégica entre la Fuerza de Mujeres Wayuu, la Red de Comunicaciones Wayuu, Noti Wayuu y UNICEF, venimos emprendiendo. Estamos al servicio de todo el pueblo wayuu, pero también es importante que este acercamiento se haga con estos hermanos indígenas de otros pueblos, porque estamos llamados a hacer un aporte histórico a la memoria de la construcción de cada una de las narrativas que nosotros tenemos dentro de nuestras comunidades. Estamos llamados a hacer un aporte a la construcción de una memoria fortalecida que trascienda y que quizá una pandemia que nos ha llamado a reflexionar acerca de lo que representa la muerte para cada uno de nuestros pueblos, y que hoy seamos nosotros, comunicadores indígenas, comunicadores comunitarios, los responsables de salvaguardar lo que a cada momento sucede en cada uno de los rincones de nuestro territorio. Siento que la responsabilidad es grande, y en medio de una pandemia que cuando inicia te invita a reflexionar principalmente acerca de las problemáticas de una nación frente a la salud, las problemáticas que acarrea esto en la economía, y que pareciera que los temas de comunicación fueran los que estuvieran relegados solamente a informar. Realmente creo que el aporte a la memoria que estamos llamados a hacer es lo más significativo, independientemente de todas esas situaciones que en estos momentos tendríamos que comunicar. Decirle a las comunidades, sí, tienes que usar tapabocas, sí, tienes que quedarte encerrado en tu casa, sí, tienes que lavarte las manos. Nosotros definitivamente no podemos taparnos la boca con diferentes injusticias que suceden en nuestro territorio. Nosotros definitivamente no podemos quedarnos aislados cuando tenemos que mantener unas comunidades activas frente a la productividad para mantenerse vivos, pero tampoco podemos mantenernos aislados cuando simple y sencillamente mucha gente se ha valido de esta situación para continuar fortaleciendo su corrupción, y que el agua sigue sin llegar a las comunidades, que los apoyos siguen sin llegar a las comunidades, y que la gente le ha tocado luchársela sola, y que nosotros como comunicadores estamos para corresponder a esas necesidades. Eso es lo que La Guajira Se Protege tiene en esencia y en corazón, poder entregarle al pueblo wayuu, al pueblo guajiro y a la memoria de los pueblos indígenas de Colombia, Venezuela y el mundo como una responsabilidad que estamos viviendo en el marco de esta pandemia. Un abrazo. Muchísimas gracias, Miguel Iván, por tu participación. Saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento a través de este Facebook Live. Les recordamos nuestros invitados especiales de este día: de México, Sergio Julián, del colectivo Ojo de Agua Comunicaciones; desde Guatemala, Estuardo Tunche, de la agencia de noticias Prensa Comunitaria Kilómetro 169; de Ecuador, Patricia Yayico, cineasta y realizadora audiovisual. Miguel Iván nos estaba hablando acerca de en qué consiste la estrategia de comunicaciones La Guajira Se Protege y cómo se ha usado en el pueblo wayuu la comunicación y las herramientas de radio, prensa y los medios digitales para poder producir contenidos que sean los apropiados y que atiendan estas realidades y estas necesidades que se presentan en todo el territorio del pueblo wayuu. Miguel Iván nos hablaba acerca de algo que hemos estado tratando en todo el programa, y es acerca de ese llamado a reflexionar acerca de nuestras vivencias y nuestras realidades, de qué es lo que nosotros queremos documentar como comunicadores, de que es una responsabilidad muy grande el poder tener estas herramientas. No es sencillamente usar una radio para recrearnos y para poder comunicarnos,
sino también para poder documentar lo que está sucediendo en nuestras comunidades y documentar no solamente nuestras necesidades, sino también nuestras fortalezas, todo eso que nos hace a nosotros ricos, porque queremos no seguir con el discurso de sencillamente quejarnos de nuestras necesidades, sino también poder aportar, y eso estamos haciendo desde las comunicaciones. No seguir diciendo, bueno, pero es que los guayú no saben leer las cartillas que presenta la Secretaría de Salud, sino que tomamos las herramientas de radio, el audiovisual, la escritura, para poder decirle a nuestros hermanos, descodificado, como hablaban anteriormente, y utilizando la lengua materna, utilizando el guayunequi, para poder lograr que nuestros hermanos en las comunidades entiendan y conozcan acerca de lo que estamos hablando a nivel global, de qué es esto de COVID-19, y que podamos sentar el alma, como dicen nuestros mayores, y reconocer que estamos ante un enemigo invisible del que hay que cuidarse, pero a medida que nos estamos cuidando, seguimos trabajando, seguimos produciendo, seguimos en nuestras actividades cotidianas y fortaleciendo nuestros procesos propios. Tenemos el saludo de nuestros compañeros UWA, nuestros hermanos, los saludamos en este momento, saludamos a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de sus comentarios en este Facebook Live. Y a continuación nos vamos a ir a nuestra sección de preguntas y respuestas. Todavía tienen tiempo, a medida que nuestros invitados vayan compartiendo con nosotros, ustedes pueden seguir enviando sus preguntas a nuestra sección de comentarios. Bueno, queremos que esta pregunta sea para todos. No vamos a preguntarle solamente a una persona, sino que todos puedan participar. Y nos dicen dónde podemos ver las producciones hechas por estos colectivos sobre el tema de la pandemia. ¿Dónde podemos encontrar los trabajos de Patricia, los de Estuardo, los de Sergio y los de La Guajira se protege? Bueno, tomo la palabra con el permiso de las hermanas y hermanos que están en esta mesa. Bueno, estas producciones de Quitémosle la corona al virus está alojada en nuestra página, es muy fácil, ojodeaguacomunicación.org, y diagonal, pues está el título, Quitémosle la corona al virus. Ahí está toda la serie, son 12 capítulos. Pero además podrán encontrar producciones de video, ¿no? De nuestra organización Ojo de Agua Comunicación. Hace ya más de 20 años que trabajamos en la comunicación y hemos hecho varios documentales que hablan sobre estas realidades de nuestros pueblos, tanto en el sureste mexicano como algunos en Guatemala, que hemos trabajado con los compañeros de Red Siquín. Por ahí mandaron saludos desde Oaxaca, desde Ojo de Agua, para estos compañeros y compañeras. Y bueno, ahí están toda la producción, son de descarga libre. Nosotros no le ponemos pues los derechos, no tienen derechos, pueden descargarlos libremente, difundirlos en la comunidad, y en la medida que se puedan conocer, es mucho mejor para nosotros para poder dar esta visión de ahorita, ¿no? De lo que está pasando en nuestros territorios con la pandemia, ¿no? Y al igual que los documentales que están, hemos producido una serie más grande de radionovelas que también hablan sobre nuestras realidades, ¿no? Un poco revalorando todo lo nuestro, tratando de hablar sobre el tema de la equidad de género, sobre la niñez, la juventud, y esos programas pueden ser descargados y compartidos con sus audiencias, ¿no? Eso puedo comentarles en estos momentos. Sí, buenas tardes a todas y todos nuevamente. Gracias a quienes siguen esta transmisión y pues
nos han ido saludando. Yo en lo personal saludo a las y los compañeros de prensa comunitaria que están ahí sintonizando esta transmisión, y pues a todos aquellos de Guatemala, de San Pedro Zacatepeques, de donde soy. Y pues nuestros trabajos lo pueden encontrar tanto en nuestras redes sociales. Estamos como Prensa Comunitaria en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También tenemos nuestra página web que es www.prensacomunitaria.org. Ahí tenemos o podrán encontrar ustedes un montón de material, especialmente con el tema de los territorios, de los pueblos indígenas, de la movilización, temas de libertad de expresión, temas de personas que están como presos políticos por defender el territorio, por defender el agua, por estar en contra de la minería que hacen mucho daño a nuestros territorios. También pueden encontrar pequeños cortometrajes que hemos ido haciendo. Muy especial, hemos trabajado el que le hemos denominado el cuarto de la ausencia, pues es todo un tema de memoria histórica y vamos recopilando algunas situaciones que se dieron en la guerra interna de Guatemala. Pues esta duró casi que más de 36 años y finalizó en 1996 con los acuerdos y la firma de paz. Y pues todo eso lo pueden encontrar en prensa comunitaria. Hay cortometrajes también que hemos ido produciendo que van con el tema de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. También ahora hemos ido... hemos estado empezando a crear una serie de videos. Hemos ya sacado el primero, que es en el idioma quiché, y vamos a ir sacando más que están hablando sobre la minería en el Estor Izabal. También un compañero ha sido criminalizado hace como 15 días, o en el transcurso de esos 15 días le allanaron la casa al compañero y pues ha sufrido muchos ataques por defender el territorio. Y todo eso lo pueden ir a encontrar en nuestra página web principalmente. Y pues como les comentaba anteriormente, Prensa Comunitaria se ha ido convirtiendo en un referente y casi que en una biblioteca virtual para los que trabajan todos estos temas, y por eso los invitamos a que visiten nuestras redes sociales, nuestro sitio web, para que vayan conociendo más de nuestro trabajo, y de pronto puede haber notas que de pronto les interesa, ya que también no trabajamos temas que se dan solo en Guatemala, sino que a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, yo comentarles que nuestros trabajos están en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, como con el nombre de Acapana, y en nuestra página web www.acapana.info. Allí pueden encontrar, y sobre todo ahí encontrarán el trabajo de acompañamiento y registro de lo que pasó en octubre y de lo que está pasando también ahora en la pandemia con el acompañamiento que nosotros hemos hecho con las comunidades. Mis trabajos ya más personales están en Vimeo, con mi nombre, Patricia Yajico, y están libres, así que pueden igual comentarlos. Sobre todo trabajo mucho yo temáticas de maternidad y sexualidad, así que hay invitados todos también para conocer nuestros trabajos y compartirlos. Miguel. Bueno, las redes sociales de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu se encuentran como Red Comunicación Wayuu en Facebook, como Red Wayuu en Instagram, y en YouTube estamos como Red Comunicaciones Wayuu. Ahora nos vamos con otra pregunta, pero antes queremos saludar a los compañeros de prensa comunitaria. Les envía saludo Mile Polanco, que tienen una excelente experiencia, dice Mile Polanco, a los compañeros de prensa comunitaria. Quisiera que nos contaran acerca de cómo hacen para el tema de la sostenibilidad de sus procesos. Esa es una pregunta que siempre ha sido muy
como muy sensible para nosotros el poder saber cómo hacer para que estos procesos puedan mantenerse. Sergio. Sí, muchas gracias. Pues como bien dices, es un tema muy complicado la sostenibilidad de nuestras organizaciones, ¿no? Y no es la excepción, Ojo de Agua Comunicación, somos una ONG que no tenemos pues financiamiento del gobierno del Estado mexicano. Hemos accedido de repente a unas becas que han dado por ahí, pero que son muy poco, ¿no? Bueno, un poco para poder sostenernos, pues damos como servicios de producción, de rentar nuestros equipos, ¿no? La cámara de video, los micrófonos, algunas cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Pero ahora con esta situación de la pandemia, pues todo eso está parado, ¿no? No hay actividades, es complicado, ¿no? Como yo comentaba hace rato, en muchas comunidades está el cerco sanitario que ellos mismos pusieron y pues es complicado entrar a la comunidad, y eso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente nosotros desde hace como 8 años hemos tenido un financiamiento del gobierno vasco y eso nos ha permitido a crear estas series que hemos presentado y otras que yo mencionaba hace rato, ¿no? Las radionovelas, estos trabajos que estamos haciendo con 9 procesos comunitarios en 3 regiones del estado de Oaxaca, pues ha ayudado esto, ¿no? Y pues sí, ahorita pues restringido por esta situación, pero pues eso es lo que nos ha ayudado a nosotros para poder mantenernos, ¿no? Para poder seguir trabajando con esta parte que es importante de la comunicación, de esta parte que es muy indispensable para que la comunicación no muera, no se calle y hacer pues lo que estamos haciendo, ¿no? Últimamente nosotros estamos capacitando mucho a radialistas, a compañeras y compañeros, ¿no? También a jóvenes y a niñas y niños, que es muy, muy también importante este sector que muchas veces está invisibilizado porque siempre somos los adultos los que decimos lo que tienen que hacer los niños y las niñas, ¿no? En este sentido, ahora tratamos de acercar estas herramientas para que ellos puedan expresarse y más en estos momentos, ¿no? De expresar sus emociones, cómo están sintiendo, ¿no? Y justo pues ahorita hay compañeras y compañeros que están trabajando con niñas a distancia, ¿no? Haciendo tallercitos para pues un poco, pues tenerlos cautivos, ¿no? Toda esta parte que empezaron a parar todas las actividades, pues las escuelas cerraron, no hay actividades y pues los niños están como muy ansiosos, ¿no? Entonces, esa es la parte que tratamos un poco en el asunto de poder seguir, ¿no? O sea, siempre los recursos económicos no alcanzan por todo el trabajo que se tiene que hacer, pero tratamos de producir, pues con los recursos, como aquí decimos, ¿no? A base de tequio, ¿no? Que es una ayuda mutua entre estos colectivos con nosotros, con nuestra organización, ¿no? Entonces, esa es la parte que les podía compartir en estos momentos. Desde nuestra experiencia, una gran parte es autosostenible, ya que las y los miembros de prensa comunitaria aportamos gran tiempo a esto que es prensa comunitaria y desde ahí vamos fomentando todos los procesos que emprendemos. También a través de lo económico vendemos servicios, aporte de algunos miembros nos van aportando económicamente, tenemos fondos de apoyo a través de fundaciones, a través de la política hacemos alianzas con organizaciones y autoridades locales y en el aspecto periodístico hacemos alianzas con radios, periodistas locales, con televisiones, con radios y hacemos alianzas con muchas personas que pueden ir aportándonos al sostenimiento de lo que es prensa comunitaria y eso es nuestra experiencia a grandes rasgos de cómo nosotros
tratamos de sobrevivir en esto que es la comunicación comunitaria y alternativa que le hemos denominado, pues no tratamos de ser una comunicación tradicional para vender espacios a personas transnacionales, etcétera. Entonces, hemos ido buscando otras alternativas para ir creando fuentes para seguir existiendo en la comunicación. Bueno, comentarles que en nuestro caso, lo que nosotros hacemos sobre todo es como de mucho compromiso, ¿no? Lo hacemos con nuestros propios recursos. Muy pocos recursos los obtenemos con el Estado, pero no es que nos vienen y nos dan por buena gente o porque buen trabajo hacemos, sino porque concursamos en fondos públicos y ganamos, ¿no? Sobre todo por eso. Y lo otro es con las organizaciones o comunidades, es como nos dicen que hay que hacer alguna cosa o coordinamos y nos dan comiditas y vamos. Entonces es como muy así, ¿no? Optamos por, claro, necesitamos como gestionar bastante en este aspecto, pero sobre todo nosotros nos hemos puesto en esta idea de poder acompañar, porque si nosotros ponemos como un precio a nuestro trabajo audiovisual, sobre todo, que es mucho más complejo, entonces va a ser inalcanzable, y la idea es que estas herramientas puedan llegar a las organizaciones y comunidades a partir de lo que nosotros vayamos aportándole también. Y en este caso, la cuestión económica es sobre todo por estos fondos que nosotros postulamos y ganamos. Y de ahí es todo como muy comunitario en Minga. Bueno, de estas participaciones haya habido una palabra clave en la que todos han coincidido, y es el tema de las alianzas, que es indispensable para poder llevar a cabo de la manera más satisfactoria estos procesos comunicativos. Tenemos también otra pregunta ya para ir cerrando esta sección, y nos dice Diana de la Rosa: ¿cómo articulan los medios de información con la comunicación propia, teniendo en cuenta que informar no es lo mismo que comunicar? Bueno, en el caso de nosotros aquí en el estado de Oaxaca, hemos caminado con muchos procesos de comunicación comunitario. Ha sido un proceso muy largo y muy interesante. A partir del social que se vivió aquí en el 2006, seguramente les llegó las noticias en esos años, en donde después del movimiento social, de un paro de labores de profesores, de maestros, el movimiento se volvió social, ¿no? Entonces, en esos momentos, muchos activistas de otros países llegaron a donar equipos de radiocomunicación, transmisores de radio muy pequeños, de frecuencia muy baja. Y fue así que se reunieron más de 40 organizaciones y comunidades en donde todos esos transmisores se repartieron en el territorio oaxaqueño, y allí empezamos nosotros a colaborar con algunos de ellos, ¿no? Muchos de estas comunidades, pues el objetivo era preservar la lengua, ¿no? Y entonces toda la comunicación que hacían era en mixteco, en mije, en zapoteco, en guave, ¿no? En todas estas lenguas que se hablan aquí. Estos pueblos tenían sus radios comunitarias, y entonces la gente misma está haciendo comunicación, ¿no? Los jóvenes de la comunidad les dan las voces a los abuelos para que hablen sobre sus experiencias de vida, ¿no? En todos estos años de vida de ellos, y entonces es como la comunicación ya no es solamente de lo que se dice desde afuera, ¿no? Sino más bien ellos tratan y agarran la herramienta y la adecúan a su contexto, ¿no? Y cada uno es así. Entonces siento que allí es donde radica toda esta fuerza en donde están ellos trabajando, ¿no? Nosotros somos una organización que sí, pues, tenemos los conocimientos y los apoyamos y nos acercamos con personas que tienen
pues unas experiencias diferentes a las nuestras y las vamos adecuando, ¿no? Entonces creo que esa es como la fortaleza en la que hemos caminado en estos días, y reconocer que las mismas comunidades tienen ese poder de comunicación, ¿no? Muchas están al margen de la ley, pues sabemos que es muy complicado hacer todos los trámites para, pues, obtener una concesión. Muchos se han aventurado en solicitar al gobierno federal, y muchas otras dicen, pues vamos a seguir trabajando así, porque a la que nosotros nos debemos es a nuestra comunidad, y la comunidad es la que necesita y requiere tener los medios comunitarios, ¿no? Entonces, hay un proceso muy diverso en todo este territorio para poder, pues, accesar o tener un medio de comunicación como regulado, ¿no? Y muchos de ellos están diciendo, pues no tenemos autorización del gobierno federal, pero sí de nuestra comunidad. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces, esta experiencia de caminar con ellos, hemos aprendido que escuchando y informándonos aprendemos cómo la gente vive en la comunidad, cómo la gente hace su comunicación, porque no es solamente hacer la comunicación con un micrófono en la mano y sacarle la información hacia afuera, sino más bien todo este conocimiento que permea y que tenemos y que hay y que existe todavía, pues es como recopilarlo, llevarlo y agruparlo y ponerlo, y que esto se complementa porque las señales, pues, no es solamente restringida a una comunidad, se va a muchas otras comunidades, ¿no? Entonces creo que es la parte como fundamental de hacer radio comunitaria, de hacer comunicación comunitaria, ¿no? Excelente pregunta la que nos hacen, porque creo que es muy importante en temas de comunicación ir planteando eso, quiénes informan y quiénes comunican. Por ejemplo, acá en Guatemala existe una red que se llama Albavisión, quienes han acaparado casi que todas las áreas en televisión y en radio. Y creo que tal vez Sergio lo conocerá, que es de un personaje llamado Ángel González, que ha acaparado un montón de frecuencias desde México y toda Centroamérica. Este tipo incluso le llaman el ángel de la democracia, porque a través de los medios que él ha acaparado, por mucho tiempo influyó en la toma de decisiones, tanto para la elección de presidente, diputados, y pues el tipo tiene toda una red de comunicación, y acá en Guatemala es la comunicación tradicional, mal llamada medios de comunicación. Pues que estos medios tienen una comunicación vertical, por lo que ellos hacen, no comunican, lo único que hacen es informar. De ahí se deriva que nosotros optemos por la línea comunitaria y alternativa, porque lo comunitario involucra a los pueblos, involucra a las personas que no tienen voces, y es ahí donde damos la experiencia de comunicar, porque los pueblos indígenas o a quienes llegamos, ellos nos cuentan de viva voz lo que está pasando. En nuestra gran mayoría de notas podemos observar a los pueblos indígenas alzando la voz, contándonos qué está pasando, y es que se está dando una comunicación horizontal, donde tanto como nosotros, como periodista, y los pueblos indígenas y todo aquel que necesita de prensa comunitaria, alza la voz y tenemos un diálogo. No es una comunicación vertical y decir solo informar, sino que lo que tenemos es una comunicación horizontal en la cual vamos comunicando y llevando lo que los pueblos indígenas quieren comunicar. Creo que sí es muy importante hacer ese énfasis en comunicar e informar. Creo que los medios comunitarios y la experiencia que tenemos todas y todos los que estamos acá, creo que es comunitaria, y vamos en una comunicación horizontal donde platicamos con los demás, dialogamos y vamos no solo comunicando, sino que también informando a través de la comunicación. Y es muy importante también ponerle énfasis en eso. Acá en Guatemala, específicamente en la Universidad de San Carlos, te enseñan y te fomentan a que tu gran logro es estar en los medios tradicionales. Y pues gracias a Dios yo no pasé por la escuela o la escuela de comunicación, sino que yo pasé por los procesos de aprendizaje
con personas indígenas, con personas que son comunicadores sociales, comunicadores comunitarios, me fueron enseñando lo que es la verdadera comunicación, donde vamos comunicando desde los pueblos indígenas y para los pueblos indígenas y para todo aquel que es que quiera alzar la voz y poder denunciar ciertas cosas que se están dando en torno a la coyuntura quizás, y pues nada, ese es mi aporte. Bueno, yo solo aportar a todo lo que han dicho los compañeros que esto de siempre este espectro radioeléctrico, este espectro donde los medios masivos intenta cooptar y copar todo el ámbito, va a ser siempre un espacio de conflicto, ¿no? Por decirlo de una manera, porque los medios de comunicación representan y cubren e impulsan al sector económico del país, en este caso de Ecuador, ¿no? No vamos a mirar, en este caso, a Teleamazonas o Ecuavisa yendo preocupados por lo que están muriéndose en las comunidades, registrando o haciendo un registro, un archivo de la memoria de nuestros pueblos. No les interesa simplemente, ¿no? No les interesa porque primero no generan dinero, no es una mercancía para ellos. Segundo, porque este es un espacio que son temas que no lo son importantes, ¿no? Y que sin embargo, lo que eso nos diferencia a nosotros, los comunicadores, los realizadores audiovisuales de comunidades, de pueblos, es que somos parte de eso. O sea, no somos un agente externo, no es una mirada externa que viene a contar algo, somos parte de ello y conocemos nuestros dolores, nuestras alegrías y todo, y queremos eso mostrarle al otro también, ¿no? Porque tampoco es que hacemos una comunicación o un registro para nosotros solamente como pueblos indígenas. Nace de nosotros, pero en una idea de diálogo con el otro, con el mestizo, con el afroecuatoriano, con el montubio, y en esta idea de conocernos, de respetarnos en estas nuestras diferencias. Y ahí radica entonces en esto de la diferencia entre comunicar e informar. Nosotros partimos de la necesidad de las comunidades. Nosotros somos un instrumento para que la comunidad pueda decir lo que siente, quiere o siente, o piensa, o propuestas, ya sean en cualquiera de los temáticas o en los ámbitos económicos, sociales, culturales y todo lo demás. Entonces, de esa manera jugamos, ¿no? Jugamos nuestro papel, un papel importante también dentro de las comunidades, porque si no, vamos a seguir siendo excluidos no solamente del ámbito de las cuestiones políticas o las decisiones políticas grandes del Estado, sino también de la cuestión económica, como hemos sido excluidos a los pueblos y también ahora en este manejo de la comunicación. Y es por eso que es importante que podamos juntarnos, construir redes, de poder dialogar, conocernos, compartir nuestras producciones en las otras páginas, lo que fuese, con la idea de masificar este aporte y este trabajo que venimos haciendo con mucho, mucho esfuerzo y a mucho pulso. Ok, muchísimas gracias Sergio, Estuardo y Patricia por esta conversación. Y de parte de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, podemos decir que estamos muy de acuerdo con lo que decía Estuardo respecto a que a través de la comunicación también estamos informando acerca de qué es lo que está sucediendo. Pero no queremos tomar sencillamente el poder ir sacando noticias o produciendo a medida que se van presentando las noticias, sino poder documentar y poder aportarle a las comunidades información que pueda ser de utilidad, tanto para las comunidades en sus senos, como la información que están produciendo las comunidades para informarle al mundo acerca de cuál es nuestra visión de mundo y qué es lo que nosotros nos estamos visionando y qué es lo que nosotros consideramos, cómo conceptualizamos nosotros esta situación y esta pandemia. Entonces, creo que
este momento podemos ya cerrar esta ronda de preguntas. Muchísimas gracias por sus aportes. Queremos invitar. Creo que he podido sentir de cada uno de ustedes en sus participaciones la inquietud y como ese llamado del alma a las naciones, a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, a que continuemos fortaleciendo desde el seno de desde nuestros propios senos los procesos comunicacionales, que apoyemos a nuestros comunicadores, que podamos brindarles la información y que podamos poder, como decía Patricia, en ocasiones estos trabajos son, en ocasiones no, siempre es un trabajo de altruismo, el trabajo comunicacional. Entonces, la invitación es a participar de estos procesos, a que no seamos ajenos a esto de lo que estamos hablando, que esta comunicación pueda no sencillamente ser una plataforma para poder seguir repitiendo, sino producir desde el corazón y desde el alma de nuestros mayores, de nuestros ancianos y la visión que presentan nuestros jóvenes, nuestros niños, y solamente así es que vamos a poder proyectarnos a futuro como comunidades, como pueblos indígenas, y que podamos pervivir en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos han estado viendo en este Facebook Live, quienes nos han estado siguiendo a través de nuestras cuentas. Muchísimas gracias por su participación, a quienes han enviado sus comentarios. Y no queda más que invitarlos a que este próximo miércoles puedan seguir sintonizando a las 4 de la tarde Surupuna Woman, que es parte de este proceso comunicacional, esta estrategia de comunicaciones llamada La Guajira se protege, que es gracias a una alianza de la Fuerza de Mujeres Wayuu, la Red de Comunicaciones Wayuu y UNICEF, con el fin de poder llevarle a las comunidades una información veraz y aterrizada, contextualizada de lo que está sucediendo. Puchimahana, o como la conocemos, Red de Comunicaciones Wayuu, está compuesta por diferentes comunicadores, por hombres y mujeres que lo dan todo por todo en este proceso comunicacional. Tenemos también a organizaciones, a medios de comunicación, quienes hacen parte de todo este trabajo y a quienes agradecemos estos escenarios y estos trabajos que vienen de mucho tiempo para poder dar como resultado lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Anaya Watshana Moina Wayu, Anahakanawaya Hoso Kaikatu, Wapianaru Namoina Pushua, Tramachon, Chiratata, Na Himari, Kanana Mahayan, Kanana Tepichi, Anahakanawaya Ho Mout Punaya, Te Wasakhan Hayas Puratu, Ayatin Hatinya Watuma, Te Wapa Hina Nikina, Alagrayukana, Te Kohutu Inaya Wamoin, Te Kohutu Hatin Wamoin to Wahuai Pakat. Purat anai hatin skahia watuma no horishi wayatu wapchahai hanai sumat wayuwakat mikat wasakinre hamus maskaraya wamunere wastihai hato senai het kachen waya namoina alagrayu ekana wama muyan senai het nayan astihai so tu kasakat tu wayuwakat nai het nayan astihai so kasah marma nohot sia he werraja in para guayacana y no nohot su werraja in guane emuin katu es ya he se china tu manara irayu kana es natumana wastu shiniu kana ne raja guane arat sin kasru na tu wong kat areya hawa munus guaima selatira ka wastu shinu ne raja na tu hauro akashi wamoy anashi satu wapurara isuria wane kasa huita saka punari huna mushina ya kanayane snai hetunasti haisao. Entonces, muchísimas gracias a todos, reiterado el agradecimiento a nuestros invitados especiales, a quienes nos han estado acompañando, a mi fiel compañera de todos los miércoles, a Gracie Pana,
Y pues no sin más, por este día yo me despido de todos ustedes y de Surupuna Womain desde el territorio. Bueno, a todos los invitados, créanme que para nosotros como jóvenes es muy importante saber que hay personas como ustedes que están trabajando para abrirnos campo a nosotros para que sigamos en línea de mantener viva lo nuestro. Y pues escuchando sus experiencias, nos despedimos, le damos las gracias a los invitados y a todas las personas que nos acompañan. Le damos las gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos en este recorrido virtual. Gracias a nuestros invitados también nuevamente por esas acciones para luchar por nuestras comunidades indígenas, así como también agradecemos el habernos permitido hacer parte de sus proyectos y también por pensar en los pueblos indígenas, ¿no? Abriendo camino a un espacio para relatar desde la propia, de nuestra propia voz y ser un ejemplo para nosotros y para seguir luchando por alzar nuestra voz. Wapu yanaru namina panawawara yuya kanawamaya ya na intu foto hirawakatsika kuwaipa anaya watsi muy upushuar. Yo quería agradecer a todos quienes hacen posible este panel, los compañeros que estamos aquí frente a cámaras, pero a todos aquellos que están tras cámaras también que han hecho posible este proceso. Aprovechar el espacio y dar mi cuña, que nosotros somos parte en Ecuador, vamos a ser, es la sede del próximo Festival de CLACPI, así que los compañeros que puedan estar como muy atentos de cómo vamos a realizar. Estamos viendo quizás la zona va a ser virtual, pero estamos mirándolo en todo caso para que puedan postular sus trabajos y sus proyectos y todo lo demás. Y les esperamos acá en Ecuador, así que pues decirles a todos los compas que estas luchas nuestras no se acaban nunca, porque siempre vamos a tener desigualdad en nuestras vidas y esta desigualdad de inequidad necesitamos irle trabajando día a día. Así que los jóvenes tienen mucho camino también y seguro vendrán otros compañeros que van a tener que caminar estas luchas también. Gracias. También quería agradecerles a las compañeras y compañeros de Red de Comunicación del Pueblo Wayuu por esta oportunidad, por este espacio. Creo que es muy importante conocer todas estas experiencias que se están desarrollando en diferentes latitudes de este Abya Yala, ¿no? Y a la compañera Patricia, muchas gracias por la invitación para el festival. Ya lo tenemos en la mira también. Nosotros nos dedicamos a hacer audiovisual, entonces somos partes de la CLACPI también, entonces sabemos de todo el proceso que se está desarrollando, ¿no? Y creo que lo más importante en hacer comunicación, pues que nos ayuda a pensar en lo valioso que es vivir en comunidad, ¿no? Con solidaridad, valorando esos conocimientos ancestrales que hay en nuestros pueblos y reconociendo pues nuestra capacidad de vivir y convivir de manera más sana, ¿no? Y creo que los medios de comunicación ayudan a que todo esto siga floreciendo, nuestros pueblos sigan creciendo y sigamos resistiendo, ¿no? Muchas gracias, un abrazo para la gente que nos estuvo escuchando, mirando en las redes sociales y esperemos tener una próxima oportunidad para compartir los otros temas que hemos trabajado aquí en Oaxaca, ¿no? Y en nuestros pueblos originarios de esta parte del sureste mexicano. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todas y todos. Es muy feliz de poder coincidir con todas y todos. Realmente ha sido un espacio de mucho aprendizaje. El aporte que han hecho los compañeros, las compañeras es de suma importancia y pues agradecerle a las y los organizadores por este tipo de espacios y poder ir fomentando la hermandad entre los pueblos originarios. Y pues como decía Sergio, ojalá no sea la primera ni la última vez, sino que este espacio siga fluyendo y podamos seguir conversando de los pueblos originarios, de los pueblos que están, de los pueblos y los territorios,
de la comunicación y pues muy agradecidos con ustedes por el espacio. Desde Prensa Comunitaria están bien cordialmente invitados para lo que necesiten. Las puertas de cada uno de ustedes están abiertas. Pronto solicitar algo a Prensa Comunitaria y si está dentro de estas nuestras manos, pues con mucho gusto estaremos con ustedes. Al público que nos vio, muchísimas gracias. Y pues yo creo que otra comunicación es posible, que vivan los medios comunitarios, alternativos y populares. Y hoy, 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, un cordial saludo a las y los jóvenes que están siempre en la lucha y pues sigamos construyendo un mejor país, un mejor mundo, una mejor región. Y pues abrazos a todas y todos. Muchas gracias. Compas, Bueno, un poquito, muchísimas. Solo, sí, Patricia. Perdón, es que me meta así tan brutamente. Solamente quería, hay compañeras que con mucho cariño y afecto nos están mirando en todas las latitudes y quería saludar a las compas, a Javi, a Janet del pueblo mapuche, que están como siguiendo nuestros procesos también, que nosotros estamos como muy atentos. Yo quería saludarles a ellas especialmente por todo lo que está viviendo ahorita el territorio mapuche, especialmente la Araucanía, lo que está pasando con el racismo y la discriminación que está muy compleja en este territorio, la privación de los derechos de los pueblos en estos territorios, en el caso del pueblo mapuche. También muchos saludos y mucha fuerza a los compañeros y compañeras de Bolivia, a su resistencia, a todos que sepan que no están solos, que estamos con ustedes y que todas las luchas de todos los pueblos y los sectores sociales vamos a estar como muy atentos. Así que igual los procesos, las redes sociales y todo lo que podamos nosotros poner, pues ahí está. Por eso les interrumpí, porque quería dar este mensaje y este cariño afectuoso a estos dos pueblos que están en plena resistencia y que necesitamos acompañarles también. Muchos saludos a Javi y a Janet y a todos los compañeros que por ahorita se me olvidan sus nombres. Bye. Una intervención muy oportuna, Patricia, claro que sí. La resistencia de cada uno de los pueblos es la resistencia de todos, es el deber de comunicar de todos. No, sin más, muchísimas gracias a todos. Será hasta una nueva oportunidad que nos veamos a través de estos escenarios y nuevamente reiterarles la invitación a encontrarnos nuevamente en Surupuna Woumay desde el territorio todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de YouTube, como pueden encontrarnos como Red Comunicaciones Wayuu. Hasta luego. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Red Comunicaciones Wayuu, Instagram, Red Wayuu, YouTube, Red Comunicaciones Wayuu. Y les dejamos el contacto telefónico para que hagan llegar sus videos, fotos y audios desde sus barrios, rancherías o el lugar donde te encuentres. 312-282-6567 o al 314-389-1609. Anayahuatl.